otro modo, digo como para, porque no vamos a cerrar con la elaboración de un protocolo, no me parece que no. Ujú. No, sí, lo que sucede es que hoy el tema emergente era este protocolo ante el cual tenemos que reaccionar. Bueno, Tenemos eso, que, pero yo voy a hablar lo que a mí me ya, pareció, pues yo lo leí, ya, perfecto. Entonces lo leí. vamos adelante ahora con esta sesión y Las luego cosas vemos la centrales final. y las cosas centrales que ese protocolo está incompleto, en realidad. Ya. Y, o sea, bueno, dale. Entonces empecemos, dale. Vos tenés el PPT, ¿no? Vane. Sí, 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 Vivi, ya lo pongo. Ya se está, la compañera Paola estaba con el móvil y ya se le descargó la batería, pero ya llega y se reconecta. A ver. Y bueno, un saludo a todas las compas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Acá otra vez yo molestando. Ajá. Dame solo un segundito que ya lo descargué, pero aquí está. Entonces, tal vez aprovechando la presencia de Angélica, porque se acaba de integrar, tal vez comentar, que comentemos cómo va a ir la agenda de la sesión el día de hoy, para ver exactamente en dónde está la discusión del tema este del protocolo del Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Buenísimo, dale, dale. Sí, sí. Tú, vuélvenos a decir la agenda para hoy. La agenda para hoy, o sea, lo que vamos a ver hoy son herramientas para la visibilización de la violencia y del acoso, y esas herramientas son centralmente como base el estudio de la ISP del año pasado, de la sistematización de legislación y de convenios colectivos en distintos países de América Latina. ¿De qué tratan esos convenios? También algunos protocolos, mostrar lo que hay en Ecuador, agregar, por supuesto yo no lo tenía, pero agregar el protocolo del Ministerio de Trabajo, charlar un poco sobre el protocolo del Ministerio de Trabajo, qué cosas en el marco del convenio de la OIT, qué cosas dice la legislación y qué pueden decir los protocolos y cómo los podemos construir. Y por el otro lado, en el marco de la pandemia, remarcar también con el estudio de las condiciones de trabajo, elementos centrales que tenemos de datos ahora concretos, elementos centrales que también deberíamos abarcar en un protocolo o en la negociación colectiva. Y después una experiencia, que también era eso un poco el temario, una experiencia de otro lugar, que sería la experiencia de la red intersindical nuestra de Argentina, de cómo fuimos construyendo a lo largo del tiempo para llegar a la ratificación del convenio. Y ahora, es muy sintético de todo, no es ninguna una cuestión. Y bueno, y después dialogar sobre el protocolo este del Ministerio de Trabajo, qué cosas desde lo que yo vi y es incompleto y por qué, si afecta o no la ratificación del 190 o si entorpece de alguna manera estas cuestiones con la ratificación en Ecuador del 190, y después discutir a ver cómo seguimos en el próximo encuentro para el objetivo final, ¿no? de todas estas charlas, que tenía que ver con la construcción de negociar colectivamente por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo con perspectiva de género y la construcción de un protocolo. Bueno, bueno, esto pasa, no, te pasaste uno, te salteaste uno, ahí está. En realidad, este estudio, que es interesante y por ahí está bueno refrescarlo, es un estudio que la ISP encargó para justamente el año pasado, que estaba en proceso de ratificación, el convenio 190, y especialmente en proceso de lobby en América Latina, fundamentalmente, para que fuera ratificado, y un estudio regional que abarcaba Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, México y Guatemala, de qué normativas existen
leyes, protocolos, convenios colectivos de trabajo existen en América Latina que hablaran del acoso, de la violencia y el acoso en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral. La necesidad es, primero y principal, la ratificación del convenio 190 y la adaptación de legislación, de la legislación de cada uno de los países, porque eso dice el convenio, de cada uno de los países para el pleno ejercicio del convenio. Y en realidad sigue habiendo dos obstáculos centrales para América Latina, y esos, yo me tragué uno acá, o sea, está mal esta diapo. Esos dos obstáculos son los empleadores que están intentando impedir la ratificación del convenio 190 por muchas de las cuestiones, y por el otro lado también la situación política que hay en América Latina. Si bien cuando se hace este estudio se presenta en diciembre del 2019, algunas cuestiones cambiaron con Bolivia, con las elecciones en Bolivia, con la situación de Chile para una nueva constituyente, el plebiscito. Por el otro lado, otras condiciones siguen iguales, que es Bolsonaro, sigue en Brasil el proceso de elecciones que tienen en Ecuador, la situación política grave de Perú, la situación de incremento brutal y de represión que hay en Colombia. O sea, América Latina sigue convulsionada políticamente, y eso no es casual, donde la acción también de las transnacionales y del capital internacional juega fuertemente, y el convenio de la OIT no es algo que quieran ratificar, aprobar. Y por el otro lado, si bien en la Argentina se ratificó el 11 de noviembre, en realidad sabemos, el sindicalismo argentino, las organizaciones sociales argentinas, el movimiento feminista y el movimiento de identidad de géneros diferentes que estamos trabajando ahora en forma conjunta, sabemos que ahora nos toca la peor parte. Ahora nos toca la implementación del convenio, no solamente el hacerlo concreto, y el trabajar en la modificatoria de la legislación argentina, y ahí va a ser una guerra campal, porque sabemos que nuestros empleadores en realidad no quieren el convenio, no quieren la aplicación del convenio. Y lo único fue el Estado Nacional que dijo que sí, pero todo el capital privado en realidad no lo quiere. La siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué está esa presión? No solamente porque es un derecho de los trabajadores, porque tiene un amplio alcance, y porque tiene, como hemos dicho anteriormente en la charla anterior del convenio, es el primer convenio internacional que relaciona derechos humanos con derechos laborales de una manera total y directa. Además, aplica a todos los sectores. Ya no es más un convenio para el sector público o solo para el sector privado, es para el sector público y privado, pero además no en las relaciones laborales formales, sino tanto formales e informales, y también abarca no solamente los trabajadores, trabajadoras de zonas urbanas, sino también todo el campesinado, o sea, todos los y les trabajadores de las áreas rurales. Tiene una concepción amplia de violencia, cosa que eso vamos a ver después, que es lo que nos muestra este estudio y que es muy importante, que en la legislación que existe en los distintos países de Latinoamérica, las definiciones de violencia no son tan amplias como el ámbito de aplicación y la amplitud que tiene el convenio 190, como tampoco existe el vínculo y la relación como un conjunto de violencia y acoso, como un conjunto que representa las desigualdades, las distintas relaciones desiguales de poder. Pero además de eso define distintas violencias, las modalidades de la violencia también, y por sobre todas las cosas incluye la razón de género.
da una concepción muy amplia del ámbito, pueden ocurrir en la definición de mundo del trabajo, eso no lo vamos a encontrar en ninguna legislación. En ninguna legislación de los países latinoamericanos está la definición ni nada que tenga que ver con violencia o acoso laboral como mundo del trabajo, y son las situaciones que ocurren durante el trabajo, con el trabajo o como resultado del trabajo. Y además es muy claro el convenio donde existe la diferencia de responsabilidades, donde los empleadores tienen una responsabilidad total, y esos empleadores son los privados como también los estados. Al reconocer al sector público, está reconociendo al patrón Estado, con las mismas características que cualquier otro empleador. Deben identificar peligros, evaluar los riesgos y no solamente de sus trabajadores, sino también los que implican a terceros, como clientes, proveedores de servicios, usuarios, pacientes, público en general. O sea, tenemos muchas cuestiones de este convenio que no están en ninguna legislación, que es la primera que los pone de una manera tan amplia y donde la resistencia también es muy amplia y las trabas también van a ser muy amplias para que esto se implemente. La siguiente. ¿Qué se utilizó para hacer este estudio? Leyes y tratados internacionales, leyes de alcance nacional, normativas de estados, de provincias, de municipios, protocolos en general, protocolos generales de violencia de género en general, protocolos específicos del ámbito solamente laboral, convenios colectivos generales y convenios colectivos por empresa o por ámbito de trabajo, por actividad. Son todas diferentes, no tienen las mismas características como tampoco tienen los mismos alcances. Por eso tenemos que tener algunas cuestiones prioritarias cuando estemos trabajando sobre esto, no solamente con la ratificación, sino con modificatoria de las legislaciones nacionales, pero también como sindicato en nuestra acción en los convenios colectivos, en la negociación colectiva o en el diálogo social. Qué cosas tenemos que tener, y ya con el 190 no nos podemos salir de algunas cuestiones, no podemos admitir que esas cuestiones no figuren o no estén en todos los ámbitos de negociación y también en los protocolos, que es una herramienta más para ver cómo vamos desarrollando en cada una de las instituciones el tema de la violencia y el acoso. La siguiente. ¿Qué son los convenios colectivos? Bueno, los convenios colectivos convenios colectivos son distintos en cada país. De lo que habla el convenio colectivo es de la negociación colectiva, son instancias de acuerdo entre el empleador y los trabajadores, pero cuando se llega a ese acuerdo, los trabajadores públicos estamos siempre en un problema. Cuando hablamos de convenios colectivos, acá en la Argentina hay un solo convenio, dos convenios colectivos de trabajadores públicos en general, es un convenio del Estado Nacional y un convenio de los municipales, porque lo que tenemos no tenemos la parte tripartita del convenio, o sea, el empleador es el Estado, el propio Estado, y el propio Estado ejerce de patrón y ejerce de parte también de negociador. Y en realidad es un serio problema. Nosotros, por ejemplo, trabajadores públicos de la provincia más grande del país, que es la provincia de Buenos Aires, no hemos logrado hasta el momento la elaboración en forma consensuada de un convenio colectivo para los miles y miles de trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires. Las provincias de la Argentina tampoco tienen convenios colectivos del Estado, solamente una, que es Mendoza. Por eso digo, el Estado y el patrón Estado es complejo como patrón, muy complejo en el tema de las relaciones laborales. ¿Y los protocolos qué son? Los protocolos es un modo de conducirse que determina una normativa, una herramienta que es una normativa de
para conducirme ante determinadas cuestiones, los pasos a seguir, los pasos de resolución, los pasos de reparación, ante determinadas situaciones. Puede ser un protocolo que sea producto de la negociación colectiva o no, o puede ser un protocolo que es gestionado unilateralmente. Unilateralmente, ¿qué quiere decir? Los propios patrones lo elaboran, o las propias instituciones del Estado, pero el convenio 190 dice algo que toda la negociación o todo lo que tiene que ver con violencia y acoso en el mundo del trabajo con perspectiva de género, el trabajador, los trabajadores, les trabajadores son parte esencial de ese consenso para mitigar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La siguiente. Bueno, el estudio que encontró, miren la cantidad de instrumentos que tenemos, a más de 150, divinos, hermosos, preciosos y divinos, pero en todos nuestros países la violencia y el acoso es algo central en nuestras sociedades. La violencia de género, los femicidios cada vez aumentan más. La situación de la violencia es estructural, pero ¿por qué? Porque la situación de la violencia es un elemento central del sistema capitalista patriarcal. Pero normas tenemos un montón. La Argentina tiene 29, Brasil tiene 15, 38 tiene Chile, en un estado como el de Piñera, en una constitución que es de la dictadura de Pinochet, pero normas tenemos, instrumentos normativos tenemos. 19 hay en Colombia, 18 tiene Ecuador, más 19 con esta nueva que tenemos ahora, con la del Ministerio de Trabajo del día 25, que no estaba en este estudio. 5 tienen Guatemala, 12 México y 19 instrumentos tiene Perú. Esto es para tener una idea nada más, porque no vamos a hablar de ninguno de ellos en particular, y ahora vamos a mencionar la siguiente, los que más importantes de Ecuador, para resaltar los de Ecuador, que ustedes los conocen mejor que yo, pero bueno. No, Ecuador viene, ahora después viene. ¿Qué es lo que se vio en todas estas más de 150 normas? Bueno, son los estados aceptan o no, o ratifican o no, convenios y tratados internacionales que tienen como objetivo regular la violencia laboral y la violencia contra las mujeres y otras identidades de género. Donde hay mayor regulación en esos más de 150 instrumentos es en la violencia y el acoso sexual. Fundamentalmente el acoso sexual y la violencia sexual, porque hay modificatorias de los códigos penales, porque este tipo de violencia y de acoso es el que se denuncia penalmente. La violación es la denuncia penal y esto es coincidente en todos los países de Latinoamérica donde se hizo el relevamiento. El ámbito donde más se regula la violencia, más que en el ámbito del mundo del trabajo, es en el ámbito de la casa, la violencia a los feminicidios, o sea, la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico, que es no solamente del marido o pareja, sino la definición de violencia doméstica es de toda aquella persona que vive en la propia casa, que es pariente, que tiene algún vínculo de afectos o de relación con la persona que es violentada. No necesariamente la violencia doméstica es la que se genera en el seno, dentro del hogar, por el marido solamente. La siguiente. Casi todas las normas internacionales hablan de mujeres, las violencias a las mujeres, pero dejan por fuera todas las otras identidades de género, gran diferencia con el convenio 190, cosa que tenemos que tener en cuenta en cualquier negociación colectiva, en cualquier convenio colectivo o en cualquier protocolo que hagamos, porque a partir del 190 también nosotros tenemos que modificar muchas de las cuestiones. La mayoría no reconocen la economía informal. Por lo tanto, todos los trabajadores que no están registrados en este momento no están amparados por legislación en ese más de 150 normas
relevadas de estos países de América Latina. Las regulaciones, además de todas esas normativas que tenemos en nuestros países, habla solamente del trabajador, porque habla de la institución, por lo tanto no reconoce ninguna violencia en el mundo del trabajo, ni reconoce ninguna violencia o acoso producida por terceras partes. Eso también es un elemento central que tenemos que tener en cuenta en la construcción de un protocolo, y no solamente de un protocolo, sino también en las futuras negociaciones colectivas, convenios colectivos, diálogo social, o como llamemos la instancia de diálogo que tenemos en cada uno de nuestros países, los trabajadores con el patrón, sea el Estado o sea un privado. La siguiente. De Ecuador, yo puse las que me parecieron más relevantes, pero bueno, esto es, si me saqué alguna o no puse alguna, pido disculpas, me parecieron a mí que eran las más importantes, que es la reforma de la Constitución del año 2008, donde habla de un derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, la Ley Orgánica Integral, que ya sé lo que opinan de esa Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, que es del 2018, una encuesta nacional sobre las relaciones familiares y violencia de género hacia las mujeres del año 2011, y el acoso laboral, que sanciona una reforma que reglamenta relaciones laborales en el ámbito privado con el fin de prevenir el acoso laboral en el año 2017. Yo tengo acá, me hicieron llegar ustedes, este protocolo del Ministerio de Trabajo del 25 de noviembre, y ahora lo vamos a charlar. Dale. ¿Para qué nos sirvió todo esto? Para mí me pareció importante e interesante ponerlo y visibilizar estas cuestiones? Porque no solamente nos muestran que tenemos normas nacionales, que en el marco regional también tenemos muchas normas, es un modo de socializar y de conocer lo que hay y lo que existe en los distintos países de la región, pero también en nuestros países. Yo no tenía la menor idea de que teníamos 29 normas en la Argentina relacionadas con el tema. Conocí algunas, pero no todas. Regulación en materia de violencia hacia los... tenemos una visión más integral de que existe una regulación normativa en materia de violencia hacia las mujeres en los distintos países de América Latina, que esa reglamentación, esta renga, esa reglamentación a partir del convenio 190 y a partir del proceso de desarrollo de las desigualdades e inequidades, sabemos que no habla de víctimas a otras identidades de género, están totalmente excluidas en todo Latinoamérica. Hay poca normativa sobre dimensiones de raza, etnia y clase, no en el caso de ustedes en Ecuador lo tienen, pero bueno, Argentina, Chile, tenemos serias falencias en todas estas cuestiones. Es muy diferente la regulación y si avanzan o se aplican en materia de violencia laboral. Tenemos muchísima normativa, pero la aplicación concreta y por eso digo, la Argentina ratificó el 11 de noviembre el convenio 190, pero la implementación es lo central, porque si no se implementa o tenemos traba para su implementación, en realidad estamos en un problema muy serio. Bueno, estas normativas, más de 150 normas internacionales de América Latina, ¿cuántas se aplican? ¿De qué manera se aplican? ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Hay que modificarlas? ¿Tenemos la correlación de fuerzas suficiente como para que esto que está y existe se implemente y encontremos solución a la problemática de la violencia laboral o de la violencia de género en general? Ninguna habla del espacio, ninguna habla del mundo del trabajo, todas hablan del el lugar de trabajo, el lugar institucional del trabajo, delegan
en la intervención de otros organismos internacionales, por eso es importante la ratificación del 190 y todos los convenios internacionales que tengan que ver, porque es a donde podemos acudir. Si nuestra legislación o no tenemos en nuestro país, en nuestras leyes, en nuestras negociaciones colectivas, siempre tenemos el tema de lo internacional y recurrir a las normas o a las organizaciones internacionales. Y lo que hacen, en realidad, no tratan la problemática de la violencia y del acoso como una problemática del mundo del trabajo, como una problemática colectiva, sino que individualizan las situaciones y siempre hay una víctima, que es la que denuncia, pero no hablan en realidad de la organización del trabajo y del proceso de trabajo, que es el hablar de los riesgos, de los factores de riesgo psicosociales que tienen que ver con la organización del proceso de trabajo, donde la violencia y el acoso forman parte del combo de los factores de riesgo psicosociales. Al hablar de factores de riesgo psicosociales, colectivizamos la situación de violencia y acoso. No es un problema individual. El que lo padece o el que termina con una enfermedad es el individual, pero en realidad la producción de la situación de la violencia y del acoso saca al individuo como tal y culpabiliza al colectivo, o sea, a la organización del proceso de trabajo, a las relaciones de trabajo, a la relación del capital con los trabajadores. La siguiente. ¿Por qué nosotros tenemos que utilizar el convenio colectivo? Son centrales, son las negociaciones colectivas. Es una herramienta que, llamémosla como la podamos llamar, o lo que podamos construir, porque a lo mejor no le podemos dar el nombre formal de convenio colectivo, por ahí no le podemos dar el nombre de negociación colectiva, por ahí tenemos negociaciones informales, pero que en realidad hablan de la relación del trabajador con el patrón, con el Estado, para consensuar modificación de su proceso de trabajo y de los derechos que tenemos que tener en nuestro trabajo. En el caso de la violencia y el acoso, también es un elemento central. Es en el lugar donde no solamente ponemos la problemática, sino que lo que vamos a buscar con el diálogo social, con la negociación formal o informal, es la solución de esta problemática de la violencia y el acoso. Hay distintas maneras donde se resuelve en el convenio colectivo, ya terminamos rápido. Hay distintas maneras donde en un convenio o en una negociación formal o informal se abordan el tema de la violencia y el acoso laboral. Pueden ser principios solamente enunciativos o pueden ser con acciones concretas y puntuales y concretas. Enunciativo, ¿qué quiero decir? La siguiente. Enunciativo por ahí es, hablo de en convenio colectivo de trabajo con los trabajadores públicos del municipio de Quito. Vamos a poner un ejemplo. A partir de la negociación se establece que a partir del momento en las relaciones laborales se van a incluir el tema de políticas de género, y ahí quedé. Políticas de género. ¿Qué son las políticas de género? ¿Qué cosa? O sea, son enunciativos, mencionan la perspectiva de género, hablan del género, pero en realidad enuncian el género, pero en realidad no establecen concretamente modos de abordarlo, maneras de abordarla, con qué cuestiones yo trabajo las políticas de género, con qué cuestiones voy a elaboro políticas para disminuir las desigualdades de género en el mundo del trabajo. Bueno, esto es más o menos lo que estaba explicando antes. Desde la promoción podemos hablar, por ejemplo, de igualdad de género. Un tema que podemos hablar de la igualdad de género es igualdad de remuneración. Ahora, ¿cómo? Igual salario por igual trabajo, igual salario por trabajo de igual valor,
¿Cómo lo determino? También puedo poner en un convenio o en un acuerdo entre partes que puedo poner. Puedo también que las mujeres tengan mayor acceso, se van a establecer a través de concursos o se va a dar prioridad para que las mujeres asciendan en los cargos jerárquicos, etcétera, etcétera. Otras cuestiones más puntuales, y no serían tan amplias, podría ser hablar en una negociación, hablar de violencia de género en los hogares, o violencia de género doméstico. Ahí ya estoy especificando, no solamente estoy hablando de igualdad o políticas de género, sino además igualdad, igual salario, etcétera, etcétera, sino abordar el impacto de la violencia de género en el ámbito que tiene en el mundo del trabajo. Para las mujeres, pero también otra de las cosas que dejan de ser tan amplias y en realidad empiezo a acotar ese convenio, sería poner mujeres y otras identidades sexogenéricas, por ejemplo, y no hablar de políticas de género en general, donde normalmente habla de mujeres y dejamos afuera a otras identidades de sexo genérico. El convenio 190 y la recomendación, bueno, no, no es así. El convenio 190 y la recomendación 206 hablan específicamente y puntualizan específicamente todo detalladamente lo que tenemos que abordar, cómo lo tenemos que abordar, desde qué lugar y cómo va a ser el mecanismo, cómo es la herramienta en cada espacio de trabajo para ir a un proceso de erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo con perspectiva de género, tiene que ser en acuerdo entre trabajadores y empleadores. La siguiente. Que vemos disposiciones que tienen que ver con violencia, acoso, género, y que son de dos formas, enunciativas y que no avanzan en pautas concretas para su aplicación, lo que estábamos hablando antes, u otras que sí proporcionan cuestiones específicas, que hablan de ampliación de derechos u otorgan algún beneficio concreto que amplía derechos y baja las desigualdades de género, de géneros, en los cuales incluimos mujeres e identidades de géneros diferentes. La siguiente. Bueno, esto pasalo porque es lo mismo que estuve hablando antes, es más de lo mismo. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podemos poner de que sean, que no son enunciativas y que en realidad hablan de derechos concretos que disminuyen la desigualdad y las inequidades? Cuestiones concretas, por ejemplo, las licencias que tienen que ver por nacimiento, el aumento de las licencias, por la persona gestante, otorgada a la persona gestante, ampliación de licencias para personas gestantes, ampliación de licencias para padres, licencias compartidas después del parto, licencias compartidas por papá o mamá, y determinar si la mamá decide la interrupción de la licencia y quiere volver al trabajo, automáticamente al papá sigue con esa licencia, pero no hacerla voluntaria como introducen algunas legislaciones en la Argentina. En la Argentina hay 2 o 3 convenios colectivos de trabajo que ampliaron licencias y ampliaron licencias para padres y madres o personas gestantes más padres, las ampliaron con corresponsabilidad en el mismo tiempo, pero la hicieron optativas para los varones. No son obligatorias. Por lo tanto, las que se toman siempre las licencias son las personas gestantes. Los padres vuelven a trabajar siempre. Y licencias con corresponsabilidad, que sería lo anterior. Corresponsabilidad para todo, no solamente en el caso de la maternidad, sino también para las tareas de cuidado. La siguiente. Sí, pasémosla. Pasala, porque es más de lo mismo. Bueno, ¿por qué tenemos que negociar colectivamente? Negociación formal, negociación informal, diálogo social, convenios colectivos, lo que tengamos, pero siempre tiene que haber negociación, porque es la herramienta
privilegiada que tenemos trabajadores, les y las trabajadoras de intervenir e incidir en la regulación de las condiciones laborales. Pero además de la negociación que tenemos y la voz de los trabajadores que está presente ahí, todo lo que se firme, todo lo que se llegue a un acuerdo formal o informal, implica compromisos futuros para su aplicación. La siguiente. Esto no está agarrado de los pelos, sino tiene que ver en cómo el tema de las violencias y el acoso ha impactado de una manera, con un crecimiento impresionante en el tema de la pandemia. Cómo han impactado las condiciones de trabajo para mujeres e identidades de géneros diferentes. Por eso hice una síntesis de lo que me parece más importante del estudio que acaba de terminar, sobre trabajo, cuidado y violencias de la ISP. La ISP, tenemos en la ISP un montón de trabajos y un montón de conclusiones, un montón de trabajo hecho por los y les trabajadores, importantísimos para el derecho de mujeres y de diversidades. El derecho para los trabajadores, el derecho a un mundo del trabajo más equitativo y más igualitario. En las modalidades del teletrabajo, mayor proporción de mujeres que de varones, haciendo teletrabajo, home office, home working, o como lo querramos llamar. En la salud laboral y el impacto, 9 de cada 10 trabajadores refieren impactos de riesgos psicosociales. Es altísimo este número, altísimo. Eso implica que las condiciones de trabajo y la organización del proceso del trabajo están impactando de una manera negativa total y absolutamente en nuestros cuerpos, en nuestra cabeza, en nuestra salud mental, en la salud física, psíquica y mental de los trabajadores. ¿Quiénes refieren mayor impacto de riesgos psicosociales a través de un menor estado de bienestar? Las mujeres, con un 67%. En el tema de cuidados, lo que dio el estudio en 5 países latinoamericanos es se aumentó de una manera impresionante el trabajo de cuidados en mujeres. El tema del trabajo en casa, el trabajo a domicilio, hizo que el trabajo de cuidados, el que siempre tenemos por la división sexual del trabajo, aumentara. Gracias a la pandemia pudimos visibilizar de una manera brutal las inequidades y desigualdades. El doble rol de mujeres, sostén económico, también las mujeres, el porcentaje más alto de mujeres como sostén económico, y no solamente sostén económico, sino realizar las tareas de cuidado. Ya no hay doble presencia, ya hay doble, triple presencia en el trabajo de mujeres. La violencia, el estudio reflejó que quizás ahí sí hay un sesgo, porque todavía nos cuesta reconocer violencia doméstica, nos cuesta reconocer violencia sexual, nos cuesta reconocer acoso sexual, y hubo un aumento muy, muy importante de la violencia económica, o con una situación paradojal, o más que paradojal, digamos, muy contradictoria. Mujeres tienen mayor porcentaje de sostén económico y el mismo porcentaje habla de violencia económica. ¿Qué es lo que pasa? En las casas son el sostén económico, pero el control de ese sostén económico lo tienen los varones. La siguiente. Aumento de trabajo y cuidado, aumento de las horas de trabajo, o sea, de la carga de trabajo, aumento de la violencia, mayor impacto en la salud física y mental, trabajar los cuidados. ¿Qué nos dice el estudio? Nos dice todo eso, pero también ¿qué nos dice los sindicatos? Tenemos que trabajar el tema de cuidados, fundamentalmente lo tenemos que tomar. No solamente tenemos que tomar todo lo que tenga que ver con violencias de género, de todos los ámbitos, por eso central, ratificar el 190, por eso todo lo que hagamos es en función a lo que dice el 190, y por el otro lado también tomar el tema de cuidados como una problemática sindical. La siguiente, y termino. Esto es un poco la experiencia que conozco, cómo las mujeres sindicalistas que
cada vez nos llamamos más las feministas sindicalistas para no seguir segmentando y fragmentando, porque somos el mismo colectivo. Se construyó una red intersindical en el año 2009, a partir del año 2009. En la época macrista del neoliberalismo, la oficina de violencia que funcionaba en el Ministerio de Trabajo, con el cual se trabajaba en una red de violencia laboral, no en el mundo del trabajo, sino laboral, la oficina fue perseguida, las compañeras a cargo de la oficina no las echaron, pero ejercieron violencia sobre ellas, les quitaron todas las tareas. Y entonces, ¿qué hicimos los sindicatos? Nos constituimos por afuera. Dejamos el vínculo con la del Ministerio de Trabajo y nos constituimos como una red intersindical de violencia por fuera del ámbito del Ministerio de Trabajo. En este momento somos 103 sindicatos de todos los colores que se les ocurran, políticos, ideológicos y pertenecientes a las 3 centrales sindicales, donde entre un 85 y 90% de las activistas somos mujeres o diversidades. Es una construcción colectiva y democrática. En el año 2013 en adelante se empieza a armar, a construir una ley de violencia laboral. Esa ley queda trunca en el 2015 cuando pierde Cristina Kirchner y asume Macri. En el 2017 decidimos ser autónomos y armar la red intersindical. ¿Qué hicimos? ¿Cómo trabajamos? En formación, en capacitación y en lobby en todos los ámbitos posibles para erradicar la violencia y el acoso, y después, a partir del año 2010, fines del 2018, ya el 2019 a full, para trabajar para ratificar el convenio 190. La culminación es la aprobación del convenio el 11 de noviembre del año 2020. Y ahora vamos a volver a activar para presentar al Congreso Nacional una ley de violencia y acoso en el mundo del trabajo nacional, porque la Argentina no tiene una ley nacional de violencia y acoso en el mundo del trabajo en el marco del convenio 190. Bueno, hasta acá llegué. ¿Para qué es la red intersindical? Asiste y representa, ayudamos a todas las denuncias que llegan de violencia laboral, trabajamos en forma colectiva para poder resolverlo, hay formación, capacitación y impulsamos que a lo largo del país se armen nodos, logramos tener 2, uno central y otro en el centro de la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando y colaborando los 103 sindicatos en convenios colectivos de trabajo o en protocolos de actuación. Tenemos una base de datos con todos los protocolos sindicales. Ahora hay una encuesta de violencia y acoso en el mundo del trabajo que todavía no la pudimos implementar, y la idea es, entre la ley de violencia y acoso en el mundo del trabajo, también la construcción de un protocolo que pueda ser utilizado, por supuesto con las especificidades de cada gremio, pero que tenga las bases centrales del convenio 190. Integración intersindical por sobre todas las cuestiones. Nos pronunciamos colectivamente ante cualquier acción de violencia y acoso en cualquier lugar y en cualquier ámbito, a través de flyer o de comunicados, y bueno, trabajamos con la ley nacional y el cumplimiento ahora, el cumplimiento efectivo del convenio 190 de la OIT. Gracias. Gracias, Vivi. Súper clara la presentación. No sé si alguna de las compañeras quiere comentar algo, tiene alguna pregunta o algo. Agradecer a Viviana el compartir sus experiencias, sus conocimientos. Esperamos leer un poco más, irnos afianzando en un mismo criterio. Muchas gracias, Viviana. No, por favor. Angélica. Angélica está levantando la mano. Sí, bueno, hola, Hola. buenas tardes, Viviana, y disculpen que ingresé tarde, estaba en una clase, y buenas tardes a todas. Yo tengo 2 inquietudes puntuales. Primero, porque en la asociación
de la Universidad Andina Simón Bolívar estamos tratando de impulsar un protocolo, nuestro primer protocolo de prevención y erradicación de la violencia y el acoso, pero en la universidad, digamos. Y esto atañe a trabajadoras, pero también a estudiantes. Y claro, bueno, mi consulta es, ¿cuáles son los mínimos que se deberían incluir? Yo he sugerido al menos 3 artículos del convenio 190 que deban ser incluidos dentro del borrador que tenemos de protocolo, que sería justamente lo que tú nombrabas del mundo del trabajo, esta ampliación del concepto de violencia, porque le habían definido como interferencia laboral y nada más. Sí. Y también hacer explícito a quienes estarían protegidos y protegidas, porque si dicen estudiantes, profesores, empleados y secretarias, por ejemplo, a veces hay pasantes, a veces hay voluntarios, ayudantes de investigación, entonces de eso, por ejemplo, sí está en el convenio. Pero más allá de eso, me preocupa que no incluyamos algo que es así como, que podría ser de vida o muerte y que yo todavía no lo conozco porque tampoco soy experta en ese tema. Ese es mi primer punto. Y el segundo, que me imagino que ya Vanessa y Verónica te comentaron de este acuerdo ministerial que se implementó el 25 de noviembre, o sea, hace un par de días, donde hay hasta, no sé, pues políticas que son hasta peligrosas, digamos, para las trabajadoras y que no le van a proteger. Y yo había señalado unas que me llamaron la atención, ¿no? De que no es una comisión preparada la que va a determinar si hay acoso laboral, sino el inspector del trabajo, seguramente será hombre y seguramente no sabrá nada de género ni de nada, sino será un funcionario del ministerio sin preparación. Esto de que el testimonio no es suficiente, sino que necesita presentar pruebas y que luego se va a hacer como, se pueden invalidar las pruebas presentadas de acuerdo al inspector de trabajo. Todo esto en 48 horas, ¿no? Me parece que se toman un tiempo así. Y había una tercera que se me está yendo ahorita. Sí, que dicen que hay que llegar a un acuerdo entre la persona que está acusada de violencia y la persona violentada en una reunión de conciliación. Eso sí que me pareció absolutamente escandaloso, asumiendo que hay una relación de poder entre cuando se produce una violencia, ¿no? Y este acuerdo, que no sé si se va a implementar, simplemente va a decir, bueno, reúnanse y pónganse de acuerdo y le sientan a las dos personas a discutir como si tuvieran igual relación de poder. Eso era, Viviana, perdón que me alargué. No, para nada, al contrario, porque me diste pie, porque leí el protocolo y yo señalé algunas cuestiones que directamente no pueden ir. Primero, mi impresión con respecto a este protocolo y el tema, la preocupación o no, si va a interferir o no en la ratificación o en el proceso que lleva en la Asamblea Nacional la ratificación del convenio. Esto es un protocolo del Ministerio de Trabajo. El convenio tiene, si se ratifica, tiene estatus constitucional. Por lo tanto, ninguna cuestión ni ministerial, ni siquiera una ley existente ya, si el convenio es superador de una ley nacional, el convenio supera a la ley, a las leyes nacionales. Por lo tanto, esto, con la ratificación del convenio directamente, no tiene ningún valor. Por el otro lado, me da la impresión de que lo que se está intentando hacer, yo se lo comentaba antes a Vanessa, por eso me parece fundamental el lobby que hagan en la Asamblea Nacional con las mujeres, con todo lo que sea posible, primero para aclarar bien lo que es el convenio, porque yo hablo de mi experiencia personal, no digo que en Ecuador es igual, pero hablo de nuestra experiencia en la Argentina. Hablamos con mujeres sindicalistas, hablamos con sindicalistas trabajadores, diputados, perdón, y les puedo asegurar que pocos saben del mundo del trabajo, pocos saben del convenio 190, y en realidad lo que hicieron, por suerte para nosotros, estuvieron abiertos, por eso fueron muy importantes nuestros lobbies.
estuvieron abiertos y abiertas a escuchar y a entender un montón de cuestiones y se apropiaron de cuestiones, pero eso fue en el diálogo entre nosotros. Porque la verdad, uno por ahí piensa que porque son sindicalistas, en el caso nuestro, diputados, diputadas sindicalistas conocen del tema laboral, y en realidad no. Creo que es fundamental el lobby, es fundamental para que también esclarecer por qué, para qué, desde qué lugar, por qué el tema de la perspectiva de género es central, y es central la ratificación. A mí me da la impresión desde la afuera, es totalmente mío, personal, puedo equivocarme, creo que están intentando hacer un montón de cosas en Ecuador porque hay elecciones, y están metiendo cualquier cosa, pero no creo que influya o no en la ratificación. Lo que sí puede ser, yo lo hablaba antes de comenzar la charla con Vani, lo que sí pueden ser todas estas cuestiones que van apareciendo ahora, sí pueden entorpecer el proceso, lo pueden enlentizar el proceso. Pueden utilizarlo, esto se utiliza más rápido políticamente, son más fáciles, más sencillos, más rápido para decir, mirá, estamos largando esto, estamos largando lo otro, dejemos el convenio, lo discutimos después, una serie de cuestiones. Pero no, este protocolo del Ministerio de Trabajo no tiene nada que ver con el convenio 190. Es una cosa, nosotros en la Argentina decimos una paparruchada, es una cosa que no tiene consistencia, de verdad lo digo. Está hecho y construido con las mismas estructuras de siempre. No es nada nuevo, no es nada equitativo, igualitario, ni nada por el estilo. Por lo menos lo que yo leí, primero y principal, no podemos admitir un protocolo hecho desde el Estado donde no haya ninguna acción de los trabajadores en el protocolo. Esto es una aplicación meramente burocrática del poder del Estado, del Ministerio de Trabajo, donde indica todas las pautas y normas. Es un protocolo patriarcal, totalmente patriarcal, que tiene un hermoso título de violencia, de protección de la protocolo, de la violencia del género y toda la historia. La primera cuestión patriarcal es eso, no creerle a la víctima y necesitar de pruebas. Todos los que hablamos de equidad de género, de igualdad de género y de perspectiva de género, en el tema de violencia y acoso hay una norma establecida por sobre todas las cuestiones. Lo primero que se hace es se cree al que denuncia. Y después se hace el proceso de investigación. Pero jamás dudar de la denuncia. Jamás. El proceso de la investigación, por eso se habla de un justo proceso, el proceso de la investigación dirá si la denuncia fue o no fue real. Pero nosotros, nosotras, nosotres, si estamos hablando de perspectiva de género, estamos hablando de la igualdad y de la equidad, lo primero es central, lo primero se le cree al que denuncia, sea la víctima, sea un compañero o compañera, sea un delegado sindical, sea quien sea, no importa. Se toma por verdadero. Y después se sigue y se investiga. Otro principio central en violencia y acoso de géneros, en el mundo laboral o en donde se les ocurra, en la vida doméstica, en el feminicidio, en las violentas, totalmente violencias que terminan con la vida, primero principal, jamás se puede hacer una vía de negociación donde estén presentes denunciante y denunciado, porque lo único que se hace con eso es revictimizar a la víctima. La volvemos a poner de nuevo en el lugar de víctima. Nunca. Eso no quiere decir que haya una comisión, que haya el talento humano. ¿Quiénes son los de talento humano que me encantan acá, que figuran en el Ministerio de Trabajo? ¿Qué es la cosa del talento humano? Perdonen, ¿no? Nosotros lo tenemos en salud ahora acá.
en la Secretaría de Talento Humano, yo me divierto mucho con esa, pero en el Ministerio de Trabajo, ¿qué es la unión, la unidad de talento humano? Bueno, acá parece que es la que tiene todo, el poder, el talento humano. Recursos humanos, que se Sí. llama ahora talento Y humano. ahora se llama talento. Bien, Sí, recursos exactamente. no somos, obviamente, recursos no somos Sí. porque no somos objetos, pero talento. Bien, entonces ahora entendí por qué en salud se llama talento también. De verdad digo, acá parece que tienen el poder de todo. El talento humano tiene el poder de todo y recursos humanos, o como lo llamemos, tiene el poder de todo. Esto es violatorio del 190 porque ningún inspector de trabajo ni ninguna legislación de riesgos de trabajo en el mundo, antes del convenio 190, está capacitado para accionar en situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo con perspectiva de género. Porque las legislaciones no lo dicen de los riesgos de trabajo. Y nunca se hicieron cargo de la violencia, porque la violencia no está dentro de los riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo y la violencia, los riesgos de trabajo tomamos los factores de riesgo psicosociales, que acá en el protocolo lo escriben, divino lo ponen. Los factores de riesgo psicosociales están en una disputa muy importante con los factores de riesgo en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo, los factores que se toman y los inspectores de trabajo miden mucho más y miran mucho más lo estructural, lo físico, lo biológico, lo químico, etc. Pero de los riesgos psicosociales es un tema de mucha discusión, todavía es un tema de discusión. Y los inspectores no tienen la menor idea de nada, y menos de violencia y acoso con perspectiva de género. Por eso el 190 habla que hay que capacitar y formar a todas las organizaciones de salud y seguridad en el empleo de cada país que ratifique el convenio en perspectiva de género, en violencia y acoso en el mundo del trabajo con perspectiva de género y en riesgos psicosociales del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no creo que Ecuador esté tan avanzado que tenga inspectores de trabajo que hablan desde el género. No lo creo porque no, quizá algún país europeo lo tiene, la legislación española lo tiene, que son muy avanzados en condiciones de trabajo, la legislación de Suecia, legislación de los países escandinavos, algo de la legislación de Canadá, sí tienen incorporadas, tienen muchas de estas cuestiones, pero en general Latinoamérica lo dudo. Si nosotros en la Argentina tenemos un protocolo que diga que los inspectores del riesgo de trabajo van a controlar esto, acá se arma un escándalo total porque no tienen ninguna, no tienen ni idea de esto. No están. Es más, acá en la Argentina, después de la ratificación, están con los pelos de punta diciendo, nosotros no nos vamos a hacer cargo de la violencia. Eso es para otros, para los psicólogos, qué sé yo. De verdad ya hay lobby para no tomar el tema de la violencia y el acoso. Porque no es lo que hacen normalmente. Por lo tanto, me parece una barbaridad poner al inspector de trabajo, me parece una barbaridad no ser consensuado con trabajadores. Los trabajadores no existen en este protocolo. Determina todo el talento humano, y el Ministerio de Trabajo, o sea, el Estado, determina, el patrón determina todas las cuestiones, cosa que también se contrapone al 190. Porque el 190 en todo lo articulado dice en relación, en consenso con los trabajadores. Estado, las responsabilidades no son las mismas, pero los trabajadores tienen que participar en estas cuestiones. Bueno, el otro, como decías, Angélica, es una barbaridad que la víctima o el denunciante y denunciado se los entreviste en forma conjunta o hagan alguna conciliación. Careo. Eso no existe, de ninguna manera existe. Yo había marcado algunas otras cuestiones, pero el tema de la prueba, bueno, tampoco, o sea, si el proceso sigue el proceso, ya ahí se ocuparán de pedir pruebas, pero no en el momento de la denuncia. Primero hay que creer en la denuncia, y después decidir, si se decide que sigue un procedimiento, ¿dónde
la denunciante tiene que aceptar el procedimiento, porque la que tiene la última palabra es la que denuncia, la persona que denuncia, y tiene que aceptar si eso sigue un procedimiento de investigación o no. No es la institución ni es nadie, es la que denuncia. Después se verán y se presentarán pruebas. Pero la palabra de cómo se sigue y qué se hace siempre la tiene el que denuncia, la última palabra. Y eso tiene que estar en un protocolo. Eso es un elemento central de un protocolo. Eso tiene que estar especificado en el protocolo. En el tema de ustedes, Angélica, yo lo que antes hablaba con Vero y con Vanessa, el tema justo del protocolo es la última charla que tenemos. El 9, esto fue como una introducción y algunas cuestiones. Yo pensaba sistematizar cosas que sí o sí en el marco del 190 tiene que tener un protocolo, sí o sí, principios que tiene que tener y sí o sí lo que no tiene que tener. Y mi idea era mandarles con anticipación algunos protocolos de universidades argentinas, algún protocolo de central sindical, de algún sindicato, y también algún protocolo de estados, provinciales o municipales, que tienen también protocolos. A ver desde dónde es el abordaje, para poder después, el 9, poder empezar a trazar la construcción de ese protocolo. En el tema de ustedes de la Universidad Andina es muy complicado porque hay disputa a muchos poderes. El protocolo donde los docentes universitarios, todos los docentes, desde la jefe de cátedra hasta el ayudante de cátedra, están en paridad de igualdad con estudiantes, con pasantes, con trabajadores. No es fácil eso. Yo creo que es difícil compaginar, no sé cómo lo están construyendo desde lo sindical con la institución. Angélica. Sí, estoy respondiendo. Es una propuesta de 3 asociaciones, de docentes, de empleados y funcionarios y de estudiantes. Entonces, básicamente lo que se ha hecho es ir construyendo de cero porque teníamos este protocolo impuesto por la CENESID, la Secretaría de Educación Superior. Sí. Y en simplemente se ha llamado, pero así un poco a dedo, a las personas que podrían aportar o están interesadas o quieren conversar. Y ahí se ha ido construyendo, pero esto va a ser evaluado el 7 de diciembre en el Comité de Coordinación Académica y ya desde ahora tiene oposición, ¿no? Obviamente, a que siquiera exista un protocolo, pero esa es la forma. Y no sé si en ese comité se vaya a aprobar, yo dudaría mucho, porque la otra opción que ha dado el rector es de crear estas instancias ad hoc de una comisión con un evaluador externo, un perito, básicamente un abogado, ¿no? Externo, que dictamine si hay violencia o no, pero no existiría algo interno a la universidad, sino siempre se recurriría a una instancia externa. Entonces así está planteado, pero en este instante sí va a haber como una negociación desde las asociaciones. No sé qué tal les vaya. Porque en realidad se juegan distintos estamentos de poder, y en realidad yo creo que lo que juega es eso. Si lo van a presentar así con toda esta amplitud de las asociaciones, hay que incluir becarios, pasantes, hay que incluirlos, porque también están dentro del 190 y forman parte del mundo dentro de la universidad. Esa comisión ad hoc, una vía posible y probable, no sé, lo estoy planteando ahora, para que no sea un punto donde se trabe y no haya nada, o no haya posibilidad. Lástima que tenemos la charla el 9 y ustedes lo tienen que presentar el 7. Sí, se va a discutir el 7. No y sé ahorita si quieren, ha sido... mándamelo, vemos, o podemos interactuar algunas supuesto. cuestiones, pero digo, para que la negociación no se trabe en el tema de esta comisión ad hoc. La comisión ad hoc puede ser una comisión independiente,
independiente o autónoma de la universidad y de las asociaciones. Puede ser, pero puede ser elegida por todos los que constituyen el protocolo, o sea, y no tiene que ser un abogado, de ninguna manera. Los abogados son parte de esa comisión, pero esa comisión tiene que abarcar, para tener el marco más general del proceso de violencia y acoso, tiene que tener alguien que sea de la salud mental, psiquiatras preferiría que no, psicólogo, psicóloga, trabajadores sociales, sociólogo, socióloga, y alguien, abogado, abogada o abogade. Porque la visión tiene que ser una visión amplia y tiene que tener el concepto de la violencia y el acoso no desde el aspecto jurídico. Es un aspecto muy acotado el jurídico, porque interjuegan relaciones, afectos, situaciones, o sea, la sociedad, el impacto de la sociedad y un montón de cuestiones en el tema de la violencia y el acoso. Es mucho más amplio que lo jurídico. Por lo tanto, un planteo que hago para que no se trabe en ese punto y haya una posibilidad de seguir dialogando es una comisión de 3 o 5 elementos, siempre que sea impar, porque si en realidad esas comisiones funcionan por consenso, nunca son por votación, porque si no se llega a consenso, no hay resolución de la situación. 3 o 5 integrantes, y que sean elegidos, pueden aceptarlas que sean de afuera, pero que haya un proceso de selección donde intervengan ustedes, las asociaciones, no solamente la institución universidad. Y donde sea amplia, donde haya distintas profesiones. Les digo, ese es un punto bastante problemático en los protocolos, y en el mundo sindical es muy problemático. Yo soy una defensora de que sean autónomas a las instituciones, elegidas de la manera más transparente posible, y que tengan experiencia en el tema de la violencia y el acoso con perspectiva de género, que tengan, que sepan de lo que están haciendo, de lo que van a hacer. Porque en realidad las situaciones de poder o los juegos de poder dentro de las instituciones interfieren mucho más si esas comisiones están integradas por gente de adentro de las instituciones. Pero es un punto de mucha discusión, porque las instituciones no aceptan esas cuestiones. Las instituciones, y hablo de los sindicatos, también, incluyo a los sindicatos, alguien de afuera, ay no, mejor que sea un compañero, una compañera y un compañero. A mí no me garantizan justicia, no me garantizan transparencia, no me garantizan, porque uno conoce las relaciones que juegan de poder dentro de las instituciones. Pero lo digo, es un tema de mucha discusión. Para mí, si hay una propuesta de una comisión, que sea una comisión de 3 o 5 integrantes, que sean de distintas disciplinas, que sean elegidos con experiencia, donde marquen un montón de reglas y donde ustedes sean partícipes de la selección. O sea, a la universidad no le dicen que no, a la comisión ad hoc, pero ustedes pongan condiciones. Digo, porque puede ser un punto donde el rector diga, si no aceptan esto, no hay negociación. Y en realidad me parece que hay que seguir buscando la negociación para poder tener un protocolo. No sé, me parece, es mi impresión, pero estoy hablando desde lo que yo opino, o sea, no sé. A mí me ha ayudado mucho y me ha ilustrado mucho. Muchas gracias, Viviana. Creo que son puntos esenciales que yo voy a transmitir. Yo me reúno para discutir este documento con algunos profesores el día martes, entonces voy a señalar estos puntos que tú has mencionado. Muchas gracias. No, por favor, estoy a disposición, cualquier cosa, pasale mi WhatsApp, lo que sea, y cualquier eventualidad, si yo te puedo de afuera colaborar, estoy a disposición, ningún problema. Muchísimas gracias. No, por Está favor. alzando la manita. Pero, ¡Ay, no! ¡No, no, no!
A ver, yo quisiera que nos detengamos entonces en el tema del análisis de este protocolo del ministerio, porque me parece que debemos responder, debemos Ujú, actuar, ¿sí? ujú, No sé si es que yo quisiera más bien escuchar a las compañeras, las que están en el chat, y seguramente tú les mandaste a las otras compañeras, Vane, los documentos que circulamos ayer en el chat, ayer o anteayer, ya no sé qué día. Sí, ya. Entonces, si es que han tenido posibilidad de leerlos, ¿qué les parece? Quisiera conocer su opinión para ver exactamente por dónde, porque nosotros tenemos ya una visión, yo tengo ya una visión, pero ujú. quisiera escuchar a las compañeras. Ella, Angélica mencionó ya en el chat también de las mujeres de la ISP, Angélica mencionó varios temas que estarían de alguna manera, como digo, no acordes con el convenio 190 y de alguna manera peligrosos, digamos así, de que queden estipulados en una reglamentación a nivel nacional, ¿no? Ujú, Yo quisiera escucharles entonces, compas, por supuesto. y que podamos a partir de eso también yo comentarles cómo yo veo esta cuestión y que decidamos cómo actuar, porque me parece que tenemos que responder. No podemos quedarnos con el protocolo eh, lanzado, con el evento del Ministerio de Trabajo lanzado y con un tema de discusión del convenio 190 al interior de la Asamblea y con eso no actuar. Entonces creo que es súper importante también mirar el tema de correlación de fuerzas, el tema político, para poder tomar esa decisión, ¿no? Entonces, Ujú. compas, ¿qué opinan? ¿Tuvieron oportunidad de ver el documento? El silencio es no. Ya, bueno. Entonces, no sé, Angélica, si tú quieres decir algo más, tú revisaste con detenimiento tanto el acuerdo ministerial como el documento, ¿no? Porque Sí. este documento que es como más el documento de apoyo, digamos, incluso tiene algunas definiciones, ¿no? Dale, Sí, Angélica. creo, sí, básicamente lo que había dicho, el artículo que a mí me pareció el más preocupante es el artículo 10, donde tiene algunos literales, no me acuerdo si son, bueno, hasta el F, literales, no sé cuántos son, como 5, donde establecía lo que ya comenté, le comenté a Viviana cuando intervine. Me parece que el documento de apoyo no muestra, por ejemplo, eso, sino aparece como un documento como muy amigable, ¿no? De al fin tenemos este, esta normativa. Pero en cuanto a definiciones, no me pareció que eran como, pero puedo volverlas a revisar en este instante, no me parecieron erróneas, es más como el procedimiento, es más el contexto en el que se da y lo que ustedes mencionaban, que no ha sido consensuado. Pero claro, emula, Verónica, no sé qué te parece, como que quiere imitar alguna especie de definición de mundo del trabajo, porque extiende no solo dentro de la institución, sino le amplía un poco más, pero obviamente no es lo mismo. Y tiene este enfoque en prevención y hasta como, no sé cómo se dice, castigos para las instituciones que se descubra que hubo violencia y no se actuó, etcétera. Tiene ese tipo de ambigüedades, ¿no? Tiene esos elementos y por otro lado es todo el artículo 10 que a mí me parece terrorífico. Eso es lo que podría comentar. Voy a revisar ahorita a ver si
si hay algo más. Ujú. Sí. Otra de las A ver, cosas a grandes eh, rasgos que observé no habla de ujú, diversidades en ujú, absoluto, habla solo de mujeres. la mujer, sí. A ver, vamos viendo, partamos de un análisis político, compas, y del momento que esto se da. Ya Ujú. Vivi lo dijo en un primer planteamiento. O sea, se da, el lanzamiento se da en el contexto del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ujú. Se da en un proceso de un gobierno de salida. eh, este reglamento tal cual no es urgente, este protocolo no era urgente que el ministerio lo saque, porque no es algo que tenga que ver con la pandemia, con el COVID, con la enfermedad laboral, con los salarios, con la reducción de salarios, las horas de trabajo, o sea, que han sido los acuerdos ministeriales que han tenido así en agenda y necesarios en la coyuntura. Se da, además de eso, en un contexto en donde se está discutiendo este tema en la Asamblea, ¿sí? Se da en una estructura política y en una forma de generar y de crear la política pública del gobierno ecuatoriano y particularmente del Ministerio de Trabajo en función de no tener ningún tipo de diálogo frente a nada, sino simplemente establecer sus normativas, y son normativas que se ponen en vigencia tanto para el sector público y ahora están planteando también para el sector privado. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, eso en primer lugar. A mí lo que más me preocupa es la coyuntura de la discusión en la Asamblea. ¿Y saben por qué me preocupa? Porque me parece que este instrumento es un instrumento favorable para los empleadores, por todos estos vacíos que estamos viendo, por estos temas que están en discordancia con el convenio 190. Y siendo que es favorable para los empleadores, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la presión o el bloque empleador y su presión política en la asamblea puede decir, sí, que aprueben el convenio. Ya esto está así y hasta que el convenio entre en vigencia, ¿sí? Por último, esto sigue su marcha, ¿sí? Por un lado. O que se pueda plantear a la gente de la asamblea, miren, ya está este protocolo, además de eso fue lanzado en un acto público, este protocolo ya está y este protocolo además de eso habla del mundo del trabajo. ¿Sí? No del mundo del trabajo, habla de los espacios de trabajo. ¿Sí? Entonces, me parece que nuestro análisis tiene que estar también imbricado en eso, ¿no? O sea, o es un instrumento que está ahí para invalidar el convenio, se apruebe o no se apruebe, ¿sí? O es un instrumento que va a suplantar al convenio. Y eso sería más peligroso aún, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que el convenio se ratifica por parte del Estado ecuatoriano, tenemos derecho al pataleo, ¿sí? Tenemos derecho al pataleo para ver cómo va a ser ya la implementación y todo, y tenemos que objetar este protocolo. La otra cosa entonces que tengo serias dificultades entonces en esta situación es los conceptos que se están manejando, ¿sí? ¿Por qué? Mundo del trabajo se ha cambiado por espacios de trabajo, ¿sí? Las definiciones son definiciones, las tres, porque están definiendo discriminación, están definiendo acoso y están definiendo violencia, ¿sí? No hay un solo concepto como plantea el convenio, ¿sí? Están haciendo esta definición en conceptos separados y que definición en conceptos separados es como hemos visto, tiene elementos de subjetividad muy grandes que
que no van a permitir exactamente poder evidenciar que que el acoso o es solamente una discriminación o es un acto de violencia, ¿sí? Entonces, me parece que eso es otro tema muy complicado. En segundo lugar, mejor dicho, en tercer lugar, no solamente que este protocolo no fue un proceso de consulta tripartita, ¿sí? No fue un resultado de esa consulta, sino que además es un protocolo, como ya hemos planteado, absolutamente unilateral, absolutamente vertical y particularmente, ¿sí? Para las entidades del sector público, significa que entonces el empleador es juez y parte, como es en todo la relación laboral del sector público. El Ministerio de Trabajo es juez y parte. El Ministerio de Trabajo es quien genera la normativa y además de eso es el empleador, finalmente, que está siendo evaluado en eso. Entonces, es un instrumento absolutamente incoherente desde todas las dimensiones que nosotros le pongamos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Salimos al frente a desarmar esto? ¿Establecemos más bien una estrategia de diálogo? Es decir, pedir al señor ministro que nos reciba porque tenemos algunos temas que plantear, o ponemos esto en la opinión pública, ponemos esto en la asamblea, decir, miren, o sea, aquí está sucediendo esto que está absolutamente contrario con lo que ustedes están planteando ahora en la ratificación del convenio, o la gente que está discutiendo la ratificación del convenio no se ha dado ni cuenta que el convenio implica un proceso más sistemático, contundente, armonioso, y además de eso de respeto de fundamentalmente el tripartismo. Entonces, por eso yo le había pedido a la Vanes que si es que era posible tener un sondeo con la gente del Ministerio de Trabajo, las compañeras del Ministerio de Trabajo que están actuando en la mesa interinstitucional, porque quería ver si es que desde preguntarles en el tema de decir, bueno, no sabemos cómo así, ¿no? Qué chévere este protocolo, pero ¿cómo así lo sacaron? O sea, poder ver qué es lo que está detrás de sacar este protocolo de una manera inocentona, plantearlo inocentona. Porque si es que nosotros hacemos ya la consulta al ministerio y pedimos la cita al ministerio y decimos queremos hablar, ya se van a poner pilas. Ya van a saber exactamente. O sea, si es que la ISP ya comienza a intervenir públicamente sobre estos temas, ahí ya hay un tema de conflicto con el ministerio, ¿no? Entonces, no sé, yo les digo esto porque me parece que hay que actuar, pero me da miedo que nuestra actuación más bien lo que haga es entorpecer el proceso de ratificación. Y por otro lado, me da unas ganas de llorar terribles, porque esto es realmente una bofetada. Nos están dando una bofetada. Porque realmente es un contenido, pero totalmente tergiversado, ¿no? Por lo cual estamos luchando y por lo cual tratamos de conquistar el convenio 190, ¿no? Y además de eso, por eso hemos dicho que eso es una victoria de los trabajadores, que el convenio 190 es una victoria nuestra. Entonces ahorita nos están dando un chirlazo, compas. Pero saben que ha sido muy poco observado este documento, de hecho ni siquiera realizado, porque yo también lo estuve revisando y lo compartí con unas amigas en un chat que son de algunos colectivos y otras que son independientes. Y me dijeron que no tenían conocimiento de eso. Y claro, o sea, igual van a hacer una lectura y demás. Y yo creería que sí hay que hacer un pronunciamiento, o sea, y pedir que se dé de baja ese acuerdo ministerial, porque realmente no tiene ningún sentido, es totalmente incoherente, como dice Vero,
se contradice con la Constitución, con las normativas supranacionales y lo que se está trabajando ahorita por la ratificación del convenio 190. Entonces, yo he intentado hablar con Noa, que es la compañera que trabaja, que se reúne en la mesa interinstitucional por el tema de la ratificación, pero no he logrado comunicarme hasta ahora. Voy a insistir y voy a ver si es que alguien tiene algún contacto más cercano como para poderlo investigar de la manera que tú me dices, Vero, porque si no me conoce y preguntarle de manera amigable, no creo que va a ser tan, tan óptimo, pero voy a averiguar quién me puede dar esa información. Pero de todas maneras, yo creo que no va a interferir en la ratificación, sino que yo sí creo que apenas se ratifique o antes debe darse de baja ese acuerdo ministerial. Pero sí hay que observar. ¿Pero con qué fuerza? ¿Con qué fuerza se da de baja un acuerdo ministerial? O sea... Con las observaciones, es que eso te digo yo, ya empecé a socializar con las colectivas de mujeres de acá, que yo conozco, de algunas amigas que están en colectivos, de Nahuarmi y otras organizaciones, para hacer un pronunciamiento y empezar a hacer fuerza desde todos los ámbitos que se pueda. Porque sí es terrible lo que se plantea. No sé, Angélica está levantando la mano, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, yo no tengo experiencia de lucha, digamos, para nada, entonces no sabría decir cuál sería la mejor estrategia. Yo pensaría que, digamos, en las reuniones que estamos teniendo, por ejemplo, en la reunión de la bancada, a mí se me había ocurrido hacer una contraposición y decir, bueno, esto dice el convenio 190 y por eso debe ser aprobado, mientras que este acuerdo ministerial mira estas cosas de esta otra manera, como en un ejemplo de malas prácticas casi, ¿no? Como lo que un protocolo no debería hacer, pero sin atacar a tal cosa, sino para decir lo avanzado que es el convenio. Y pensaría que hay que luchar por aprobar el convenio y no sé si pueda desaparecer esta otra normativa, pero tratar de que se imponga el otro, pero no, así políticamente no tengo idea de cómo se puede lograr. Esa era mi idea. Yo desde afuera no voy a opinar en lo que es mejor o peor hacer, porque no, ustedes son las que están. Pero no me parece que sea una buena táctica pedir que se derogue el protocolo. No me parece en este momento. El protocolo dice en las disposiciones generales, en la primera, dicen todo lo no previsto en el presente acuerdo ministerial y sus anexos, se observará lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y convenios internacionales ratificados, además de otras cosas. Por lo tanto, si se ratifica el convenio, esto sí o sí tiene que ser modificado porque lo dice el propio articulado. Por eso no creo que sea una buena táctica el decir ahora que esto tiene que no va o no funciona o lo que sea. Me parece que también depende de la correlación de fuerzas. Si hay correlación de fuerzas suficiente y necesaria como para responder este protocolo y tener, bueno, ustedes eso lo pueden observar. Yo haría lobby en la asamblea, yo haría lobby ahí, porque necesitan más la ratificación del convenio, tienen que ir por la positiva y no por esto que nos sirve para, o sea, esto acuerdo totalmente, Verónica, con vos, en el sentido que está hecho para los empleadores. Por ejemplo, no habla de acoso psicológico, moral o moving, no existe ese acoso. Ese acoso lo ponen ambiguamente en discriminación. Y en realidad no es discriminación, es acoso. Y eso no es ingenuo. Hacen referencia al acoso sexual. Como todo lo que hay escrito hasta ahora hace referencia al acoso sexual. Tiene un texto que la verdad, decide dónde lo sacaron. La definición de factores de riesgo psicosociales, la verdad, es mentira lo que dice, no es cierto, es totalmente incompleto. Por ejemplo, digo,
cosa que también por los empleadores fue cuestionado, los factores de riesgo sociales en todos lados, porque ¿qué son los factores de riesgo? Porque justamente son los que impactan en la organización del trabajo y donde se tienen que hacer cargo. Pero si tú ves la bibliografía, han sacado varias cosas de ya protocolos existentes, particularmente de España, ¿no? Hay en la bibliografía también una Sí, pero no referencia a Uruguay. justamente en eso te O aseguro que sea, no. el convenio 190 no es parte de su bibliografía. No, pero digo, no, las definiciones de eso de España, de seguridad, seguridad en el trabajo, y eso no son estas, ¿eh? Yo les voy a mandar el De pronto protocolo. habría que ver, tal vez es plagio. No puede ser en otra Tal vez cosa, eso sí que sí, es un hicieron plagio. una lista así grande de bibliografías, sí, la vi. Pero también pueden haber tomado una frase de la bibliografía y pusieron la bibliografía entera. Bueno, eso, viste, o copiar que pusieron bibliografía y no la tomaron. Eso ya sabemos cómo es, pero digo, yo creo que trabajaría mucho con las mujeres de la Asamblea, con los bloques, trabajaría mucho por la positiva. Angélica me parece muy coherente, trabajaría mucho por la positiva de la ratificación del convenio. Todo lo importante y el avance que representa el convenio, y ver cómo está la cosa ahí concretamente, tener una idea más clara de qué está pasando en la Asamblea con el convenio, políticamente en este momento. Si hay la intencionalidad de ratificar, de votarlo o no, antes de febrero. Pero trabajar más adentro, o sea, viste, en la negociación y en el lobby político, con todos los contactos que tengo, Vane, los contactos feministas, los colectivos feministas, todo lo que tenga, varones, hombres también, pues hay gente, nosotros trabajamos con varones, con diputados, con gente, armamos mesas mixtas, no solamente de las mujeres, pero digo, me parece que o sea, lo más rápido que se pueda establecer alguna conexión, porque dentro de la Asamblea van a tener más idea de la cuestión política, por dónde está yendo la cosa política. Porque algún diputado, diputada o lo que sea, este protocolo lo tiene que conocer. Esto lo conoce. Claro, el bloque de Alianza País. Pero Tiene que bueno, conocer. seguramente que alguien lo conoce, porque es el Ministerio de Trabajo, ¿no? El bloque de Alianza País que tiene la presidencia en la Asamblea. ¿Y no hay contactos ahí? ¿Nadie? ¿Ningún contacto tienen? La Vane tiene un montón de amigas. Te pones un broche en la nariz, así, y vas y hablan, y van y hablan con No, cualquiera. está previsto hacer incidencia con los bloques parlamentarios. El lunes El es la reunión. El lunes tiene socialización Angélica del convenio. Y hay... Bueno, yo haría todo un speech positivo y nombraría el protocolo sin nombrarlo. Yo pondría todo lo que no debe ser, lo que no tiene que ser, lo que sea, nombro lo que dice acá, pero me refiero al 190. Que es mucho más, ¿por qué es más de avanzada? Porque es un derecho, porque es una serie de cuestiones, y escuchar a ver del otro lado, escuchando van a ir viendo y pispeando cómo viene la cosa política. Me parece, pero obviamente ustedes están en Ecuador, conocen el tema en Ecuador, conocen su correlación de fuerza, por supuesto, la mía es una opinión de afuera, totalmente. Entonces yo creo que hagamos una cosa, compas. Veamos, evaluemos después de la reunión del día lunes para ver si es que se dice algo, si es que se comenta algo. Mientras tanto también, Vane, vas a tener información de Dafne. Hay que preguntar a la gente de la mesa interinstitucional qué opinan. No demos opinión nosotras. Sí. No, escuchen. Claro.
planteemos más bien que nos digan qué opinan, qué piensan, si saben qué pasa. Y el lunes, después de esta sesión que se tiene y un poco mirando, evaluando de cómo están los ánimos, las perspectivas y también viendo que si es que hay perspectiva de que esto entre a votación o no este año o lo van a dejar para el siguiente, ver qué hacer y cómo respondemos. Si respondemos públicamente frente a una evaluación, si pedimos una reunión con el Ministerio de Trabajo, viendo. Ya, de acuerdo, pero sí, yo voy a hablar con Dan después de la reunión del lunes. Igual voy a intentar hablar todavía, porque el lunes me imagino que va a estar la compañera del Ministerio de Trabajo en esa reunión de socialización y está también en la mesa interinstitucional. Y en esa foto que salió de las noticias, no reconocen a nadie, como están con mascarillas todos, no se les reconoce, porque ahí está pues el ministro. El ministro está con un montón de mujeres ahí en esa foto. Y capaz que están las de la mesa interinstitucional. Qué grave eso. Ahí, Ya lo voy a ahí ver. tienes que ver tú, Vane. Sí, Tienes que ver tú. Yo ni les conozco, ¿sí? Hay que ver eso. O sea, no podemos, en este momento nosotras no podemos dejar cabos sueltos. Tenemos que saber dónde pisamos. Porque por último también se está jugando el nombre de la ISP también en esta coalición que tenemos con la mesa interinstitucional. Claro, totalmente. Sí. Sí, yo ya voy a investigar todo eso y espero igual poder hablar con estas compañeras para igual dar a ver si hacemos una reunión de alcance la próxima semana, a ver si es que... Sí. María Augusta, ahí te pediríamos a ver si es que entonces con Rosita, tú y Rosita pueden hacer una convocatoria a una reunión extraordinaria del Comité de Mujeres para con la información que nos den Angélica y Vanessa de lo que ha sucedido en esta reunión, poder tomar una decisión ya del comité. ¿Magos? Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que las múltiples ocupaciones del hogar, estoy escucha y hasta prender el micrófono. Voy a estar como la compañera de ustedes, aparezco en la cocina, aparezco en el comedor, aparezco en el nieto. Con que no aparezcas en el baño, ya listo, nos ya contentamos. Sí, no, ahí sí. Cuando voy al baño dejo el teléfono. Entonces quedemos así, compas, quedemos así. No sé si tienes algo más, Vivi. No, yo no. Bueno, por ahora no. Bueno, yo vi que Angélica ya me mandó un mail. Lo que puedo ir avanzando son modelos de protocolos, los que a mí me parecen más interesantes, y a Angélica les voy a pasar los de la universidad desde acá, los que hay de acá. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. Y bueno, manténganme al tanto, por favor, de lo que va sucediendo. Además de mandarle los protocolos, vimos trabajar sobre ya sabemos que lo vamos a tirar a la basura, de Ecuador, del Ministerio de Trabajo, pero, no, bueno, y también saber el proceso de la Universidad Andina, ¿no? Cómo va, mantenernos al tanto, intercambiar, y bueno, la última charla va a ser sobre lo que sí debe, de acuerdo al 190, lo que no debe decir un protocolo, cómo vehiculizarlo y las distintas alternativas. Y bueno, compañeras, ustedes, la construcción final del protocolo es de ustedes y nos encontraremos, ¿cómo era? ¿En febrero? ¿Cuándo era? Sí. Y en el mientras tanto nos vamos conectando y vamos trabajando en forma colectiva y conjunta. Porque en términos políticos lo que debería hacer es que nosotros hagamos una contrapropuesta, ¿no? Exacto. O sea, ya está este tema, está posicionado el tema de que es necesario en el ámbito del trabajo. ¿Sí? Pero más importante en política es saber por dónde va el 190, pero sí poder
poder sacar un protocolo antes de las elecciones, creo que sí, se pueden posicionar Claro, muy claro. interesantemente en política. Digamos que ese debería ser el plan B si es que no se logra la ratificación. Exactamente, pero bueno, por eso trabajemos. Después del 9 ya están ustedes la construcción y bueno, veamos. Ujú. Sí, Listo. perfecto. Sí, entonces, Si les parece, o díganme cómo desde otro, o si hay modificatorias, nos intercambiamos, no hay problema. Si alguna cambiamos el 9 por alguna otra cuestión más de la coyuntura o que puede colaborar, que yo con lo que haga, con lo que dé, con lo que les diga, puede colaborar más con la coyuntura, acá estamos, nos vamos conectando. Perfecto. Muchas gracias a todas, muchas gracias Viviana. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y le espera jornadas de mucha cuestión política, mucha fuerza, ¿eh? sí, yo Ujú. les iré comentando, viendo si reaccionan las compañeras de las organizaciones también a esto, porque como les digo, hasta ahora no ha habido ninguna reacción. Estoy como en 7 chats y en ninguna he visto algo de este documento. Pero yo les compartí justamente a un grupo que tenemos de amigas de varios colectivos y tampoco lo conocían, o sea, no se enteraron que pasó eso. Y bueno, igual lo están leyendo y algunas tienen unos cuestionamientos súper duros también y me imagino que van a reaccionar de alguna manera. Pero yo igual les iré comentando, espero ya tener contacto con alguien del ministerio para que me comente en qué contexto surgió ese documento, pero yo lo que creo es que, como te comentaba al inicio, Vivi, es que en el contexto actual todo el mundo se está disparando a hacer cosas y a proponer cosas, pero lo están haciendo mal. Porque, como les decía, igual, la campaña que hizo la Secretaría de Derechos Humanos en el tema de prevención de violencia, mostrando su preocupación y las cifras falsas y demás, es un grito desesperado. Igualmente, este documento, este acuerdo ministerial y de igual manera la herramienta que sacó la Asamblea hace 2 días. O sea, todo, y eso, lo de la Asamblea, les garantizo que es así porque mi amiga que lo hizo me comentó que eso forzaron por el contexto actual de violencia hacia las mujeres, por lo que las cifras aumentaron y les presionaron a hacer esa herramienta. Entonces ella tuvo que hacer ese documento en menos de un mes, ¿Qué trabajar. documento, Vania? Estoy despistada. ¿Cómo? ¿Qué documento? Este documento que te comentaba que presentaron en la asamblea es como un protocolo para trabajar la normativa con enfoque de género. Ah, ya. Ajá. Mm, Entonces, ya. todo esto no es casual, o sea, todo esto es pensado por el contexto político y eso hay que tomarlo súper en cuenta. O sea, realmente el César Litardo, que nunca aparece en estos eventos porque ha habido varios de la Unidad Técnica Legislativa, en ese día apareció. Y mi amiga me contaba, porque ella vive justo un piso arriba de mi casa y baja y me dice, oye, Vani, es que yo no quiero que esté ese man porque ni siquiera entiende lo que va a decir, tenemos que hacerle la sistematización para que lea. Y eso hizo leer, capaz que ni entendió nada de lo que dice la herramienta. Entonces, esto es netamente político y yo creo que más bien, obviamente no hay que despistarnos y dar seguimiento a todo lo que está pasando y a todos estos temas, pero también hay que entender el contexto en el que estamos. O sea, y como me decía mi amigo, o sea, no creo que o sea, les favorezca a ellos ni a nadie ahorita decir que no van a aprobar el convenio, porque primero el informe que hizo la comisión es favorable. Y ¿Tenemos copia de ese informe, Vane? ya le pedí a mi amiga que me consiga para poderlo revisar. Yo creo que más tarde ya. Sí, necesitamos copia de ese informe. Sí, entonces yo apenas tengo, igual Ya. comparto con todos ustedes para que puedan revisarlo, pero ella que ya lo ha revisado me dijo que es muy bueno el informe y que es favorable. Ujú. Entonces, mantengámonos en eso. Yo igual les comentaré cualquier avance o cualquier situación que. Y de igual manera, otra cosa que necesitaríamos es el informe de la Corte Constitucional, Vane. Si podemos tener el contenido de lo que dijo la Corte Constitucional sobre el convenio 190 sería interesante. Eso sí, también. Vamos a necesitar eso. También tengo un amigo que trabaja ahí, ya le pido.
Estos humanos. No sé si me conocen. La Vani y sus amigos. Muy bueno, muy valioso eso. Y ahorita Ya. les escribo que me pasa, ya les cuento. Ujú. La del informe del 190 de la... Ya, perfecto. Listo, compañeras. Bueno, Bueno. compa, Muchísimas beso. gracias, Vivi. Muchísimas No, gracias a por ti favor. por tu tiempo y tu conocimiento y tus buenas vibras. Bueno, no, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, de verdad. Un placer estar acá. Listo. Chao. Gracias a Chao. todos. Gracias, Vivi. Estamos en contacto. Muchas gracias, Gracias. Vivi. Muchas gracias a todos. Una buena noche, un buen fin de semana. Chao, Gracias. María Augusta. Buenas noches, muchas gracias.